Y bueno, buenas noches a todos, con todas las tal vez fallas técnicas que hemos tenido, pero acá estamos nuevamente. Bien, vamos a retomar nuestra clase, ¿vale? Hoy sería nuestra clase número 3, si mi memoria no falla. Y adicionalmente, de ser la clase número 3, pues nosotros, de acuerdo a nuestro programa, hoy deberíamos empezar a estar trabajando ya con lo que son proyectos de tuberías per se. O sea, vamos a entender un poco este mundo de proyectos que involucran tuberías. ¿Ok? Bien, si nosotros, voy a retomar algunas cosas, si nosotros tenemos que trazar, por ejemplo, una línea de tuberías desde un punto A hasta un punto B, y supongamos que esa distancia es de, por ejemplo, eh, voy a hablar de 170 kilómetros, que es más o menos la distancia que tiene, que hay entre Puerto La Cruz y, y el Tigre, por ejemplo, es más o menos esa distancia. Pero hay algunas cosas, si yo les pregunto a ustedes ahorita que necesito bombear, por ejemplo, crudo, y que ese crudo debe ir desde un punto A hasta un punto B. Y volvemos a hacer la misma pregunta que hicimos la clase pasada, solo que la hicimos a una bomba. ¿Qué debo conocer del sistema de tuberías? Algunos de ustedes probablemente se van a concentrar nuevamente en la parte hidráulica y puede ser que me digan, bueno, necesito la potencia de la bomba, necesito también a lo mejor calcular el Bernoulli para ver cuáles son las pérdidas que tengo allí. Necesito tal vez a lo mejor calcular el diámetro de la tubería y todos esos parámetros siguen siendo parámetros con un enfoque hidráulico. Evidentemente hay más, ¿no? Desde el punto de vista hidráulico hay otros más. Cuánto se pierde, la fricción, todo lo que tengamos nosotros allí. Pero ahora yo quiero que empecemos a entender los proyectos de tuberías desde piping. Hay algunas consideraciones cuando yo voy a trazar sistemas de tubería. Primero, aparte que estoy en este momento hablando de una tubería que en teoría va a campo traviesa. Vamos a imaginarnos una tubería que va bordeando una carretera, que no entra a planta por ahora y que adicionalmente va desde un punto A hasta un punto B. Primero, no puedo tener una tubería infinita que no tenga ningún tipo de interrupción. Cuando yo hablo de algún tipo de interrupción, estoy hablando de, por ejemplo, colocar válvulas de segmentación o estaciones de válvulas a lo largo de las tuberías. Es decir, aunque yo piense que estoy trabajando con una tubería y aunque me puede venir a la mente que calcular esto es simplemente aplicar un Bernoulli desde un punto A hasta un punto B, pero estamos hablando de 170 kilómetros donde puede ser que la ruta sea una cosa así, ¿no? Entonces, evidentemente, es un poco difícil e irregular nosotros decir que tengo una altura A y una altura B. Ok, ¿qué más tenemos nosotros acá? Si estamos hablando de que en algunos puntos yo voy a tener estaciones de válvulas, ¿ok? Si en algunos puntos yo voy a tener unas válvulas para seccionar, tampoco es que solamente es una válvula sobre el tubo y ya. Usualmente, una estación de válvula, y si adicionalmente la tubería viene enterrada, por ejemplo, la tubería debe salir, tendrás que conectar una válvula y todo lo que aplique, todas las facilidades que aplique operacionalmente para una válvula. A lo mejor tienes que poner un bypass de ecualización. En algunos casos tendremos que poner también quizás una pequeña estaca que podría suceder
mientras que estoy haciendo este reemplazo, esta apertura, podría tener algún tipo de, de fuga o más bien de gas que necesito liberar, que necesito ventear. Entonces, adicionalmente, aquí donde nosotros salimos de la Tierra, vamos otra vez, afloramos de la Tierra y volvemos a entrar. Si la tubería va protegida por un método que se llama protección catódica, yo entonces debería, o probablemente, tengo aquí y aquí lo que se conocen como bridas aislantes, ¿no? O insulation flange, IFs. Entonces, fíjense que no es solamente la tubería y la ecuación de Bernoulli, son los elementos que yo coloco mecánicamente. Por otro lado, si esta tubería sale del piso, esta válvula tampoco puede quedar flotando. Yo debería colocar aquí unos soportes para poder sostener eso que tenemos en la estación de válvulas allá. Entonces, ¿qué otra cosa también necesitamos conocer cuando vamos a hacer estos proyectos? Importantísimo. ¿Qué norma aplica en el diseño cuando yo voy a trabajar sistemas de tuberías? Si bien es cierto que nosotros estamos hablando aquí de piping drafting y alguien me podría decir, por ejemplo, bueno, pero si yo voy a dibujar, las normas no son tan importantes porque un ingeniero me va a pasar la información. Y tal vez ese análisis es válido, pero cuando nosotros somos los ingenieros que estamos en piping y que estamos dibujando, pues ya no tenemos a quién preguntarle, sino darnos respuesta prácticamente entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí es importante saber de dónde voy a partir con este tema de las normas. ¿Qué es lo que quiero ver? O sea, lo que quiero que ustedes vean es que diseñar el sistema no es solamente pensar, vuelvo y repito, lo he dicho varias veces, en la parte hidráulica. Tengo que pensar cómo lo voy a construir, cómo lo voy a montar, cómo lo voy a operar. Ok. Hay otra cosa que también debemos entender, ya esto es un poco el proceso constructivo. Por eso les dejé, no se los dejé, pero vamos a ver allí, les voy a mostrar una fotografía. Ok, ¿cómo se inicia la construcción de una planta, por ejemplo, ¿no? Lo que suele pasar, yo les decía, tengo tierra, vamos a suponer que ya esta está compactada, ya esta está rellenada, ya esto que nosotros tenemos aquí, esta es la topografía modificada. Hay dos tipos, en líneas generales, dos tipos de tuberías cuando nosotros estamos en una planta. De proceso, por supuesto, ¿ok? Porque también yo podría hablar de drenajes de agua de lluvia y otras cosas que están por allí, agua servida. Pero vamos a hablar del caso de proceso, el caso de tuberías de acero, digamos que las tuberías que atañen a la parte mecánica. Entonces, yo tengo tuberías que están por encima de la tierra, ¿ok? Y tengo tuberías que están por debajo de la tierra. Las tuberías que van por debajo de la tierra o cuando empezamos en el proceso constructivo, usualmente las tuberías que van o las tuberías que van enterradas, por razones obvias, son las que primero se hacen. Es decir, si yo tengo, no sé, tengo un arreglo de tuberías que hace esto bajo la tierra, evidentemente primero debo excavar, coloco el arreglo que está por debajo de la tierra y luego pues continuaré con todo lo que va por encima. ¿Ok? Y hay otro nivel de tuberías que los podríamos llamar un tercer nivel y son las tuberías que están montadas sobre unas estructuras, ¿ok? Esto está mal dibujado, que están montadas sobre unas estructuras elevadas que se conocen como pipe racks. Yo quiero que ustedes se vayan familiarizando con este lenguaje que usamos dentro del mundo del piping. Entonces, tuberías enterradas underground, tuberías que van por encima de la tierra above ground,
tuberías que están montadas en una estructura y utilizan esa estructura para correr varias por ahí, pipe racks, ¿ok? Y yo podría tener también soportes comunes donde paso varias tuberías y estos, si están a nivel de piso, son los que se conocen como pipeways, ¿ok? O corredores de tuberías. Esto en español, estos son corredores, como se le acostumbra a decir, ¿no? Corredores de tuberías. Ajá. Entonces, ¿qué voy necesitando cuando voy a hacer un diseño? Ok, necesito las normas, necesito entender que no es solamente el análisis hidráulico, necesito entender que hay tuberías que van bajo tierra y hay tuberías que van por encima. Necesito entender también que pues algunas incluso van montadas sobre estructuras. Hay otras cosas que pasan con las tuberías. Por ejemplo, las tuberías que van bajo tierra, de alguna forma yo tengo que proteger su superficie. Entonces, esas son tuberías que normalmente tienen recubrimiento. Y ustedes me podrían decir, David, pero todas van recubiertas porque yo las he visto pintadas. Sí, pero no todas pero las tuberías que van enterradas llevan recubrimientos especiales. Como por ejemplo, hay uno que se llama FBE. Esto es un proceso donde la tubería literalmente se calienta y después que se calienta, yo le aplico una especie de resina y cuando la tubería se enfría, la resina queda pegada al cuerpo del tubo. Entonces son esos tubos que a veces vemos color rojo, color verde. Esto es algo así como si, por favor revisen esto. Esto es como funded, luego la otra cosa es bonded y lo otro es epoxy. ¿Ok? Este es lo de FBE. Y en otros casos, nosotros nos tocará hacer algo que es así como los enrollados, porque es así, un wrapping. Ese wrapping, generalmente, literalmente, tomamos la tubería y la enrollamos dentro de una cinta, ¿ok? Esa cinta al final, si nosotros vemos la tubería, va a parecer una momia. Y ese wrapping, no sé, es lo que aquí una marca muy común, y hago énfasis, a mí nada me paga, ni esta marca no me paga nada por este comentario, pero una de las que normalmente se utilizan aquí en Venezuela es cinta Poliken, o sea, es una marca comercial. Por si acaso escuchan que aplicación de cinta Poliken, pero realmente Poliken es una marca comercial. El proceso es un wrapping, es el que normalmente nos encontramos dentro de los manuales. Y también, pues, FBE es una forma de recubrimiento. Hay otros. Bien. Ok, David, ¿y qué vamos a aplicar? ¿Qué vamos a aplicar cuando la tubería no está enterrada? Bueno, podría yo aplicar también simplemente un sistema de pinturas. ¿Es uno solo? No, normalmente se aplican, dependiendo del servicio, yo puedo aplicar 2 o 3 tipos de capas de pintura. Pero también, si yo necesito que las tuberías contengan o mantengan algún tipo de temperatura específica, aparte del recubrimiento y de la pintura como tal, vamos a utilizar, voy a dibujar por acá una tubería, vamos a utilizar un aislamiento externo, ¿ok? Ese aislamiento externo es lo que se conoce como insulation. Y estoy dando el término en inglés porque de aquí salen unos personajes llamados que a veces se hacen llamar insuladores. O las personas que trabajan con aislamiento, ¿ok? Los aisladores o los insuladores. Y uno dice, bueno, ¿de dónde viene la palabra insulador? No tiene que ver con la península insular, sino que básicamente ellos tomaron este nombre del insulation o el aislamiento como tal. David, y esto siempre se protege porque la tubería necesita una temperatura específica. No, a veces yo puedo tener una tubería aislada solamente porque es el escape de una turbina que está caliente, que está a la altura de una persona y que puede pegar las manos. Y bajo ese concepto yo aíslo la tubería para evitar que alguien sufra una quemadura. ¿Ok? Si esa tubería adicionalmente ya no la puedo proteger solamente con un recubrimiento externo, sino que también necesito mantener mucho más el calor, yo podría en algunos casos tomar esa misma tubería, ok, la voy a dibujar ahora sí un poquito más en isométrico,
y esa tubería colocarle, por ejemplo, un pequeño tubito, ¿ok? Un pequeño tubito por aquí que lleva vapor y después ese tubito lo voy a representar por acá y ese tubito que lleva vapor va a garantizar que por contacto esto se mantenga caliente, todo está aislado. O yo podría también tener una tubería y esa tubería rodearla con un cable, un conductor con electricidad y luego la aíslo. Y en ese caso, hacer eso es lo que se conoce como tracing, ¿ok? O proceso de traceado. Entonces, yo puedo tracear con vapor o podría también tracear con electricidad. Electrical tracing, steam tracing. Eh, Estoy tratando de involucrarlos en algunos conceptos que nosotros encontramos comúnmente. Yo les mencionaba también que cuando una tubería está, ya no está, ni es un pieway, ni tampoco es un pie rack, evidentemente el pieway es una forma de soporte, ¿ok? Pero yo voy a tener también soportes de muchas formas, inclusive resortes, por ejemplo. Yo podría tener una tubería y esa tubería por alguna razón la necesito soportar y la tubería tiene mucho movimiento y a lo mejor resulta que esto tiene es un resorte acá, ¿ok? O unos resortes. Y la tubería literalmente se puede mover. Entonces, esos soportes, es importante que nosotros entendamos que primero no son de un solo tipo, ¿ok? No son de un solo tipo. Y adicionalmente, dentro del proyecto están estandarizados y adicionalmente existe un documento que se llama estándar de soportes. ¿Ok? Voy a volver a la diapositiva anterior, esta que tenemos aquí, donde empezamos a hablar de que cuando voy a empezar con un proyecto de tuberías, una de las cosas es pensar en todas esas facilidades mecánicas que yo necesito. Traté también de mencionar algunas palabras que son típicas del mundo del piping y pues ahora acabo de mencionar la parte de los soportes. Fíjense que hay varios parámetros también que yo necesito, como es el caso de la topografía, para yo saber exactamente cuáles son los niveles y todo esto. Bien, por acá vamos a dibujar a este señor, un piping drafter. Ustedes podrían decir en este momento, David, pero ese piping drafter, ¿cómo va a saber toda la información del proyecto si a lo mejor no es él el que está llevando todos los cálculos? Resulta, señores, que cuando nosotros trabajamos dibujando o trabajamos diseñando, evidentemente hay un proceso de acá de ingeniería. No quiere decir que el drafting no sea ingeniería, pero acá hay un proceso de más de cálculo y de análisis y de ahí se generan para la persona que va a dibujar y para quien va a hacer el diseño algunos documentos típicos que le permiten a este señor tomar decisiones mucho más acertadas. ¿Ok? Uno de los documentos que típicamente usa este señor a capa y espada es uno que se llama Piping Class. Y ese Piping Class es lo que uno conoce también como especificación de materiales de tuberías. ¿Ok? Ese es uno. Ese es un documento que él no suelta, pero para nada, porque con eso le permite trabajar. Y hay otro documento que se llama estándar de soportes. ¿Ok? Ese estándar de soportes tampoco nuestro amigo proyectista o nuestro amigo piping drafter lo va a soltar
porque allí se especifican los tipos y los tamaños de los soportes. Ok, David, ¿y eso siempre es así o si y ahorita en la era moderna, cuando tenemos software que nos asisten? Ok, yo quiero mencionar algo acá y cuál es la importancia de que una persona entienda cómo se utiliza un piping class. Y aquí es donde yo vuelvo al tema de que las herramientas de dibujo son herramientas de dibujo y yo debo conocer los conceptos. ¿Ok? Yo puedo tener el mejor simulador, yo puedo tener HiSys, PyFace, Pro 2, el que ustedes quieran. Pero si yo no entiendo lo que me pide el software y lo que me arroja el software, yo no voy a poder tener ningún resultado acertado. Ok, yo voy a volver solamente como referencia, voy a mencionar por aquí otra vez a nuestro amigo CADWorks Plan. Cuando yo voy a empezar a dibujar, una de las cosas o una de las diferencias entre trabajar con AutoCAD y trabajar con un software especializado en piping es que la línea, antes de comenzar por aquí, quiero seguir mencionando algo. ¿Ok? Imagínense que yo estoy en AutoCAD y yo dibujo una línea, ¿no? O sea, dibujé una línea X. Para AutoCAD, esto que está aquí es una vulgar línea. Cuando yo me voy a un programa de estos que son de modelado y que son de piping y yo dibujo una línea, el programa internamente y además antes de hacerlo me va a preguntar así, ¿qué atributos le vas a colocar? Y entonces aquí es donde uno dice, oye, hay una diferencia entre este que no me pregunta nada y entre este que me dice qué atributos le voy a colocar. Correcto. Ajá, pero entonces cuando hablamos de qué atributos, ¿cuáles son los atributos de una tubería? Pues prácticamente yo dentro del diseño le debo decir evidentemente cuál es el diámetro, le debo decir cuáles son los materiales que tiene esa tubería, ¿ok? Y evidentemente pues si son accesorios o bridas, debo darle las especificaciones de lo que son, voy a poner acá solamente bridas y válvulas, ¿ok? Bridas y válvulas. Y entonces aquí viene la otra pregunta. Ajá, David, pero eso debe ser facilito que nosotros llegamos y le decimos, tubería, tú eres de tal material. Resulta, mis estimados, que no es tan así. Cuando nosotros tenemos un sistema de tuberías, cuando tenemos un sistema de tuberías, existen diferentes materiales. Existen los materiales de los accesorios, existen los materiales de las válvulas, existen los materiales de las empacaduras, existen los materiales de la tubería per se, existen los materiales del aislamiento térmico. Y entonces nos damos cuenta que la misma línea, o que por lo menos vamos a hablar de que la misma ruta, ¿ok? Vamos a hablar de que esta ruta de aquí hasta acá tiene, además también las bridas también tienen materiales diferentes. Entonces estoy hablando que ese pedacito de tubo que estoy dibujando tiene una serie de atributos que yo debo incluirles. Si yo no estoy en la capacidad, si yo no tengo el conocimiento de saber qué es lo que le voy a dar al programa, primero ni le voy a poder cargar los atributos, ni tampoco voy a poder extraer información del programa. Volvemos como hicimos hace unos días. Entonces, David, ¿cuál es la diferencia entre yo trabajar con AutoCAD y trabajar con un programa de tuberías? Ah, que con AutoCAD, cuando yo le pregunte, dame, por ejemplo, lista de materiales, ¿ok? Y para los que no estén familiarizados con esto, las listas de materiales son importantes porque es lo que nos va a permitir saber la cantidad de material que necesito para construir esto. Cuando yo le pregunte a AutoCAD, dame la lista de materiales, la respuesta es no tengo información, porque ni siquiera tiene manera de extraer listas de materiales, ¿ok? Estas listas de materiales también se conocen como booms, y esos booms en inglés son Bill of Materials, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean por ahí esos booms, materials, se están refiriendo a listas de materiales. Ok, pero aquí, en este otro caso, lo voy a dibujar en otro color, aquí yo sí puedo pedir los booms.
Y aquí sí me los va a dar. ¿Qué otra cosa? Cuando yo le diga AutoCAD, AutoCAD, dame automáticamente los isométricos de la tubería. No me los va a dar. Yo voy a tener que dibujarlos a mano. Aquí sí me los va a dar. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter con el dibujo. Hoy vamos a hablar de atributos. Vamos a ver cuáles son los atributos, cuáles son los conceptos, cuáles son esos términos que yo debo conocer dentro de proyectos de tubería para familiarizarme con este lenguaje. ¿Ok? Bien, voy a volver con lo que les quería mostrar anteriormente. No voy a dibujar nada, pero vamos a recortar y así ustedes también, pues aquellos que encuentren por allí CADWorks o que quieran meterse con esto, pues ya lo pueden aquí. Vamos a ver, control V. Aparece, ok, aquí en esta esquinita por acá, nos aparece como una especie de calculadora, no sé, estas son las propiedades de las tuberías que yo voy a dibujar, ok. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Cuando nosotros hacemos eso, nos aparece una ventana. Y yo voy aquí, vamos a ver algunas, vamos a ver de estas, cuáles me interesan. Alfa, todavía esta no nos vamos a ver. Esta sí. Ajá, voy a hacer lo mismo. Voy a recortar. Prefiero tomarme un poquito más de tiempo y que ustedes vean sin ningún problema todo y además cuando vean la grabación que puedan detallar cada cosa. Ok. Cuando yo me acerco acá, yo empiezo a ver que él me está pidiendo especificaciones y tamaño. ¿Ok? Esta parte yo ni siquiera he empezado a dibujar. Yo tengo que en estos programas decirle al software qué es lo que yo voy a empezar a dibujar y cuáles son los atributos y las reglas que yo voy a utilizar. Entonces acá aparece el proyecto y aparecen las especificaciones. Y ustedes podrían decir, bueno, David, pero es que yo me meto siempre aquí y le doy buscar y me aparece por acá a lo mejor una de esas especificaciones. Y entonces ya yo tengo por aquí todo lleno. Me da muy bien todas las especificaciones que yo voy a utilizar. ¿Ok? Esto es 150M. Y acá me dice exactamente cuáles son las medidas que tengo aquí. Resulta, vamos a ver si me puedo acercar. Voy a hacer lo mismo. Ok. Ok, entonces aquí él me carga todas las dimensiones de las tuberías como él las ve. Por ejemplo, esta eh, me dice que voy a trabajar como métrico, me dice cuál es la descripción para yo llamarlo y me dice que las medidas se llaman 150 métrico. Pero lo que no me está diciendo o lo que yo no estoy entendiendo es que esto es rating 150. Y aquí es donde aparece otro concepto que si usted no lo maneja, le va a parecer que todas son dibujadas iguales. ¿Ok? Entonces, estos son uno de los primeros pasos cuando yo voy a trabajar con este tipo de programas. Y es que yo tengo que alar de alguna parte las especificaciones que voy a utilizar para dibujar. Entonces, el día de hoy vamos a concentrarnos en un documento y en algunos conceptos para nosotros poder llegar a este tema de 150 métrico o rating 150 en la configuración. Ok, vamos a ver.
genial. Bien, esto es otra de las cosas que les quería mostrar. Fíjense que aquí, para los que no hayan visto esto es un PyRack. ¿Ok? Los PyRack son estructuras elevadas y por acá nosotros tenemos entonces todo lo que son estas tuberías que están aquí. Ok, me voy a ir ahora. Ya yo les pasé esta presentación. Me voy a ir con ustedes a esta presentación donde vamos a empezar a hablar de la introducción al diseño. ¿Ok? Pero la introducción al diseño con un enfoque en normativas internacionales. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Se entendieron estos conceptos? PyRack, soporte, wrapping, tuberías insuladas con insulación, tuberías sin insulación. De todas maneras, poco a poco vamos a ir viendo esto, ¿ok? Bien, entonces, introducción al diseño. Vamos a ver algunos códigos aplicables. ¿Cómo llegamos a estos códigos? ¿De dónde salen estos códigos que todo el mundo, la gente habla? No, que el código ASME, que la 31.8, que la 31.3. ¿De dónde sale esto? Resulta, mis estimados, que a lo largo del tiempo las personas se han ido agrupando en función, tal vez a lo mejor, de los rubros que son más relevantes. Y evidentemente, hace mucho tiempo lo más relevante era vivir, y siempre ha sido vivir bien, siempre ha sido creo que uno de los objetivos del ser humano, pero ya es cuando la cosa trasciende a castillos, fortines y todo este tipo de cosas, evidentemente pues la arquitectura era una forma también de deleitar y de presumir eh, la posición social. Por lo tanto, pues el vivir, la arquitectura, el crear casas para cierta clase social, hizo que se generaran asociaciones y una cantidad de grupos dedicados al diseño de viviendas, ¿no? Con la minería pasó algo similar también, pues a medida que le empezabas a dar más utilidad o a ver más utilidad a ciertos minerales, pues evidentemente la minería se convertía en algo donde también había que estudiarla y había que ver cómo optimizar ese proceso y esto lleva a que muchos grupos traten de establecer sus mejores prácticas. Pero después aparece una cosa llamada vapor. Siempre había existido, pero nosotros no le habíamos dado uso hasta ese momento. Cuando aparece el vapor, encontramos maravillas, encontramos que ahora podemos mover máquinas, tenemos locomotoras, tenemos motores a vapor, pero hay algo muy triste que pasa con el vapor, y es que el vapor, fíjense que acá se tienen algunas fotos de data, por ejemplo esta, ¿no? Fates and Gray, en 1854 se murieron 21 personas o fallecieron 21 personas y unos 50 heridos por explosiones de calderas. También en 1865 explota un barco de vapor entre unos 1200 a 1500 muertos. Este barco se llamaba la Sultana, también con el mismo problema, explosiones de calderas. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué explotaban esas calderas? Bueno, para los que a lo mejor no estén tan en contexto, muy sencillo, porque pues al final la caldera no termina siendo más que un recipiente donde yo estoy hirviendo, literalmente hirviendo agua, y lo que estoy es buscando pues que esto esté a la mayor presión posible para yo aprovechar ese fluido a alta presión, ese vapor, y hacerlo mover tal vez una turbina o cualquier otra cosa, ¿no? Pero si esta presión incrementa, si este por ejemplo es la presión y la presión empieza a subir, lo más probable es que también las paredes de este recipiente vayan a colapsar. Entonces, el detalle estaba en que cuando se empezó a trabajar con el vapor, todavía no se estaba muy claro en cómo, en la relación que existía entre el vapor per se y los espesores de pared que me iban a permitir a mí, digamos, trabajar de forma segura. ¿Ok? Como la cosa se volvió un problema y como fue complicado, evidentemente empiezan a salir algunos, deciden reunirse y buscar esas mejores prácticas.
Y de allí, no se llamaba ASME, pero nace ANSI, ASA y todo este tipo de organizaciones, donde que nosotros hoy conocemos como American Society Mechanical Engineers, y aproximadamente antes del 900, el 1900, 1909, por allí empezaron ellos a estudiar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y no solamente estudiaron calderas, de ahí salen tablas de vapor, características de gases, características de metales, efectos de la temperatura en la resistencia de los materiales, mecánicas de fluido. Y bueno, de allí empiezan a salir muchos de estos coeficientes y de estas ecuaciones con las cuales nosotros estudiamos en este momento, ¿ok? En aquel momento no lo había. Fíjense esta gráfica realmente cuando inicia más o menos, o se estima que la variación fue así. En 1880, aproximadamente, apenas con 50 PSI, y yo quiero para los que no tengan a lo mejor noción de esto, un neumático de vehículos tiene 32, ¿ok? Entonces, apenas con 50 PSI teníamos 100 explosiones, o sea, esto es prácticamente poco confiable. Empezamos a subir con 400 PSI, en 1900 ya tenía 400 explosiones. Esto fue lo que hizo que empezaran a buscar la manera de reunirse y oye, tenemos que buscar un problema porque esto es muy interesante, a medida que tengo más presión, logro mejores cosas, pero también tengo mayor cantidad de explosiones. Luego que se empieza a estudiar, que se empieza a trabajar el vapor, vemos más o menos que ya por 1920, 1930, ¿qué pasa? Que yo puedo empezar a trabajar por aquí más o menos a 650 PSI y ya solamente tengo menor número de explosiones hasta que en el tiempo, ya ahorita a lo mejor trabajo con 5000 PSI y las explosiones son muy poquitas, 1600 y son menos. Entonces, fíjense cómo en el tiempo, y esta data está hasta 1990, lograron, entre comillas, controlar el efecto del vapor con el espesor de las tuberías, ¿ok? O el espesor de los elementos que contenían esos fluidos. En 1911 sale un comité, el primero, porque evidentemente de ahí nace el tema de las calderas. El primero se llama Reglas para la construcción de calderas de vapor y otros recipientes a presión. O sea, se visualizaba que el problema era la caldera y por eso se inició por ahí. Ahora, ese código específico, ese código para calderas y para recipientes a presión, se dividió en secciones. Por eso es que comúnmente nosotros vemos que se habla del, no, ese es el código ASME sección 8, el código ASME sección 5, pero es que este código, su nombre completo es para calderas y recipientes a presión. Evidentemente, como se hicieron tantos estudios, muchas de estas secciones aplican a tuberías, a tanques, a otros equipos mecánicos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿ok? Fíjense. Para este código, que posee 11 secciones, la sección 1 son eh, calderas de potencia, la sección 2 son materiales. Las personas que hacen soldadura, que hacen análisis de falla, que hacen una cantidad de cosas, con esto pues siempre se centran en materiales, en las especificaciones de materiales, que es la sección 2 del código ASME, ¿ok? La sección 3 son reglas para construcción de plantas nucleares. Y a su vez, esas secciones en algunos casos tienen divisiones. Por eso es que uno habla, por ejemplo, ASME sección 8, división 1. Cuando yo hablo de ASME sección 8, división 1, estoy dentro del código que es el macro, la sección que es digamos que es un libro de ese macro, y dentro de ese macro también se dividió en 3 subsecciones, ¿ok? Esto es importante entender cuando hablen de código, sección y adicionalmente división. Ok, entonces así hay para calderas de calentamiento. En la sección 5, muy importante para aquellas personas que vayan a trabajar tal vez con todo lo que es ensayos no destructivos, porque esta sección da todas las reglas o lo que se está haciendo en ensayos no destructivos. Ok, y ahí vienen los otros, ¿no? Aquí viene la sección 8. Esta es una de las que más comúnmente vemos nosotros, porque recipientes a presión hay muchos, Kruger, separadores, incluso los mismos intercambiadores de calor, que son recipientes a presión también con sus variaciones, pero hay ciertas reglas acá. Entonces, la sección 8
para recipientes a presión generalmente está dividida en tres secciones también. ¿Qué hacen las divisiones? Los niveles de presión. Si mi memoria no falla, división 1 es hasta 2000 psi. La división 2 tiene otro rango también. Y adicionalmente hay unas reglas alternativas para esto. Y la sección 9, que es soldadura y calificación, esta también es típica, ¿no? Entonces, fíjense cómo entender esto. Me pueden decir ustedes también, David, pero estás hablando de calderas y recipientes a presión. Lo hiciste de nuevo. Te fuiste de los sistemas de tuberías. Sí, porque al mismo tiempo, cuando se estaban trabajando con esta sección de calderas, también se estaba trabajando con tuberías. ¿Ok? A cada comité, a cada grupo de personas que estaba trabajando allí, se le asignó, digamos que un número de código. Entonces, tuberías fue asignado con el número B31. Y por eso es que entonces cuando decimos tuberías de proceso, ustedes ven que dicen B31.3. Y tuberías de gasoducto. Y tú ves que las personas dicen B31.8. Porque formó parte de este comité que llevaba como siglas iniciales B31. ¿Cuáles existen a la fecha? Ok, yo voy a mostrar todos, pero esto hay que estarlo revisando con mucha frecuencia dentro de la página ASME. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy mostrando todas acá, fíjense que yo aquí estoy mostrando B31.3 Power Piping, 31.2 Fuel Gas, pero esta la sustituyeron por ANSI Z223.1 y a su vez NFPA 54. Entonces hay que ver si estas normas todavía continúan vigentes porque con frecuencia las están actualizando. Esta sí, 31.3 es Process Piping, 31.4 esto es transporte de líneas para líquidos y lodos. Por eso es que usualmente cuando se va a trabajar con oleoductos, no, concentramos el diseño en 31.4. Pero también hay que entender, ahorita se los voy a mostrar, que 31.3 implica tuberías de procesos dentro de planta. Y ASME 31.4 indica transporte de líquidos y lodos, pero a campo traviesa. Entonces, hay una división entre lo que son, lo que es, a lo que se llama dentro de estos códigos, lo que se llaman plantas y lo que se llama campo traviesa. Entonces, eso también genera muchas veces discusiones porque alguien dice, bueno, pero es una estación de válvulas que va a campo traviesa, entonces está a campo traviesa. Hay que revisar la norma porque a veces según la norma, una estación de válvulas es una planta de proceso y aunque voy con una norma hasta cierto punto, luego entro en otra y luego continúo con la primera que traía. ¿Ok? Bien, 31.5, tuberías de refrigeración, 31.6, plantas químicas, 31.7, tuberías de potencia nuclear, 31.8, gasoductos. Fíjense esto qué interesante. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar en edificios con chillers o servicios a lo mejor en una clínica, voy a trabajar quizás con oxígeno, nitrógeno o algún otro tipo de gas. Entonces aquí recomiendan 31.9 porque es una norma para en este caso para piping. Incluso está 3112 que lo recomiendan para tuberías de hidrógeno. Fíjense que esto, vuelvo y repito, por favor verifiquen esta información porque esto cambia con mucha frecuencia, ¿ok? O no con mucha frecuencia, pero sí tiende a cambiar en el tiempo. Entonces, pues vamos a revisar que todo esto esté actualizado. David, ¿qué hay dentro de un código? O sea, ¿qué hicieron estas personas con esos códigos? Hay una diferencia también, cuando nosotros estamos hablando en esto, hay una diferencia entre un código y una norma, ¿ok? No es lo mismo un código que una norma. Cuando yo hablo de un código, yo estoy hablando, vamos a verlo de alguna forma, o sea, de un reglamento general, de un compendio general, donde yo hablo del diseño, los materiales, la instalación, pruebas e inspección de un sistema. Para que esto se entienda mejor, yo lo voy a representar aquí en este sistema de tubería. El código como tal se refiere a los sistemas de tuberías. Por ejemplo, el sistema de tubería que lleva lodos e hidrocarburos, bueno, es un sistema. Pero las normas como tal, ¿ok? Estos son los codes y estos que tengo acá son los STD, son los estándar.
Estos estándar usualmente van con las bridas. ASME B16.5, por ejemplo. B16.5. Entonces, ok, este es un STD. Por eso que nosotros vemos que siempre dice ASME estándar B16.5. Es diferente al código ASME B31.8. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre lo que es código y lo que es estándar. Fíjense que seleccionar, ahora haciendo nuevamente, moviéndome hacia acá. Entonces, cuando queremos, yo les decía por aquí que cuando vamos a seleccionar un sistema o algunas de las cosas que necesito en los sistemas, es saber exactamente, a ver dónde estaba, esto, ¿no? ¿Qué norma aplica? Eso es una de las cosas para yo empezar a trabajar. Voy a ver si tengo las normas acá, normas 2020, y así se las comparto. Ok, vamos a ver algunas cosas acá. Esta está mucho más reciente, ¿ok? Esta norma, esto es ASME B31.3 del año 2020. Alguien podría decir, David, pero tú mencionaste que ya habían unos alcances, que había una cosa allí que decía hasta dónde es planta y hasta dónde no es planta, ¿cierto? Entonces, primero, cuando yo voy a revisar una normativa de estas internacionales, lo primero que yo debo mirar siempre, aparte de si quiero leer todos los detalles, ¿no? Pero yo debería irme por acá. Vamos a ver. Ok, con el scope. ¿Por qué el scope? ¿Qué es un scope? El scope es el alcance del estándar. A ver si lo que yo estoy trabajando de verdad entra dentro del alcance de esta norma. Entonces, ese scope como tal, por ejemplo, acá dice reglas para el proceso, para tuberías de proceso de sección B31, código sección B31.3, ha sido desarrollado con tuberías típicamente encontradas en refinerías de petróleo, costa afuera, o sea, sobre tierra, costa afuera, y gas natural, facilidades de producción de gas. O sea, ya yo empiezo a ver por aquí que si estoy o no estoy dentro de este rango, ¿ok? Y luego, lo primero que me presenta es este dibujito que tengo acá. Este dibujito que yo tengo acá es un dibujito bastante útil porque este diagrama ilustra la aplicación de B31.3 en los equipos. Alguien podría tener la duda y decir, David, pero un intercambiador de calor tiene tubos dentro del recipiente. Y como tienes tubo dentro del recipiente y el recipiente está dentro de la planta, entonces ese tubo está dentro de la planta y yo lo diseño por ASME B31.3, que es para tuberías de procesos en planta. Ok, para evitar eso, la norma nos da estos esquemas donde te dice que si por ejemplo tú tienes un horno como este que está aquí, voy a acercarme a ver si me puedo acercar un poquito más. El alcance de la norma es aquí, donde la tubería es más gruesa. Tubería dentro del alcance de B31.3. Todos los tubos que están metidos dentro de un horno, aunque están en la misma planta donde están estos, no son cubiertos por ASME B31.3. ¿Ok? Otro caso. Según esto, si yo tengo, por ejemplo, una caldera, la caldera tiene exactamente lo mismo. Las calderas como tal no, no tienen, en este caso, tuberías externas, las cuales está referida a confirmar con B31.1. O sea, si en este caso, pues estas de aquí, las tuberías llegan hasta acá y dentro debo trabajar con B31.1. Si son tuberías, si son calderas que están de acuerdo al Boiler and Pressure Vessel sección 1, entonces sí, las tuberías se consideran que pueden ser tomadas en cuenta por ASME B31.3. ¿Ok?
Si son recipientes a presión, fíjense, y tienen internos, intercambiadores de calor, bombas, compresores, esto que nosotros tenemos acá también llega hasta aquí. Ah, pero hay una excepción, algo que puede crear confusión. Equipos paquetes. Ajá, ¿y qué son equipos paquetes? Para nosotros también familiarizarnos con esto. Yo creo que lo mencioné cuando hicimos la clase pasada de los equipos paquetes. Ustedes recuerdan que teníamos un motor, ese motor se unía con un cigüeñal, ese cigüeñal se unía a los lados con unos compresores, ahí había una botella de succión, una botella de descarga, y todo eso estaba montado sobre la misma base, ¿ok? La misma base, y esa base es lo que nosotros llamamos un skid, ¿ok? Como todo ese sistema está integrado y todo ese sistema está montado sobre la misma base, yo puedo decir que este equipo que está aquí es un equipo paquete, ¿ok? Es un package unit. Un ejemplo típico de cuando nosotros compramos estos package units es cuando, por ejemplo, nosotros compramos un sistema hidroneumático y ese sistema hidroneumático simplemente compramos la bombonita, compramos el compresorcito que trae la bombita y todo eso lo montamos en un vehículo y listo. Y ya todo lo compré en una sola caja, en un solo patín. En este caso, la norma me establece, fíjense que la norma me establece acá, que las unidades paquetes sí se considera que los tubos que están dentro del package unit forman parte del alcance de B313. O sea, es correcto decir que un paquete está diseñado bajo norma ASME B313. Entonces, chicos, fíjense los conceptos que nosotros tenemos acá o la gran cantidad de conceptos que nosotros tenemos que manejar de piping para nosotros entonces crear los diseños que vamos a tener. Son las 9:27. Vamos por favor, si hay preguntas, vamos a hacer un pequeño corte de unos 5 minutos y ya pues al volver resolvemos cualquier duda y cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a esta primera parte donde conversamos de términos que encontramos dentro de proyectos de piping y en todo caso cuáles son esas normas que de forma muy general podemos encontrar también en el diseño de tuberías. Volvemos en 5 minutos.